Le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por darnos la oportunidad de poder cumplir con lo que nos comprometemos con el Señor. Así que muchas gracias al hermano Jorgito, la hermana Lisa, la hermana Jenny, la pastora Gilda, el hermano Mario, la hermana Sonia, que estuvieron ellos alabando, glorificando al Señor. Teníamos para hoy seguir con el capítulo 15 de la epístola primera del apóstol Pablo a los Corintios, donde vamos a ver en esta hora uno de los versos más difíciles de la Biblia, más difícil de poder interpretar, de poder saber a ver qué es lo que el apóstol Pablo dice, a quién lo dice, por qué lo dice, cuándo lo dice, por qué es el único lugar que lo dice, que es el verso 29. Así que vamos a estar viendo esa partecita. Mientras usted va preparando su Biblia, yo voy a cantar una alabanza al Señor. América será para Cristo el único camino hacia Dios. Verán lo que sus ojos no han visto, con solo caminar del empor. América será para el cielo que Jesús preparó. El día que tras rápido vuelo al lado de Jehová se sentó. Despierta pues, América amada, alístate en las filas de Dios. Escucha del Señor la llamada, pues es tan cariñosa su voz. Llamando está a tu puerta el Cordero, que derramó su sangre en la cruz. Que sea el nuevo mundo el primero en ir a las mansiones de luz. Colombia, Panamá y Venezuela, Bolivia, Paraguay y Ecuador, tendrán la paz de Dios que consuela, la paz que nos dejó el Redentor. Y Chile, el Perú, la Argentina, y Cuba, Uruguay y el Brasil, el grupo de las Islas Marinas, tendrán sus bendiciones a mil. Los pueblos que han estado dormidos sabrán que Dios les ama en verdad. Jamaica, los Estados Unidos y México y también Canadá. Los pueblos que componen el istmo y todos los del sur lo sabrán. Sin Cristo nunca habrá cristianismo, sin Cristo solo reina Satán. La bella Guatemala y Honduras, la hermosa Nicaragua también, tendrán en las edades futuras la vida y la salud del Edén. Y Dios bendecirá a Costa Rica, y Dios bendecirá a El Salvador. Naciones que aunque sean tan chicas, son grandes a la faz del Señor. Bien, le damos gracias al Señor por la oportunidad que el Señor nos da. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor que se encuentra en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, del versículo 29 en adelante. Le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor
y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a mi hermana Sonia. La hermana Sonia nos dice: Dios lo bendiga y lo guarde, pastor, juntamente con todos los oyentes. Amén. Recibo esa bendición y también cada uno de los oyentes reciba esa bendición. Qué lindo que es cuando al culminar el día alguien nos bendice delante de la presencia de nuestro amado y bendito Dios. Vemos, hermano, en este verso del apóstol que dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Fíjense en que aquí nosotros gramaticalmente, para darle interpretación a este texto, vamos a ver que dice Pablo, los que, haciendo una distinción de nosotros, ¿no es cierto? No dice, ¿qué haremos los que nos? Sino dice, los que. ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice los que? Una costumbre que había durante muchísimos siglos en Atenas, en Corinto, que era precisamente el rendir culto a la diosa Demeter. Eso se hacía en una localidad de Éulisis, que se llamaba así, donde se celebraban estas fiestas. Esto está registrado, si bien no en la palabra de Dios, pero sí está registrado por Homero. Homero compuso un himno a Demeter. Él compone ese himno y bueno, allí está escrito y descrito este rito que ellos hacían. También Cicerón, que era de esa religión que le rendían culto y se bautizaban por los muertos. Recuerden que la palabra bautismo en el griego significa sumergir, lavar, teñir, mojar, señalar. Había mucha gente que empleaba estos modos allí en esa localidad de Éulisis, que así se llama, estaba en la parte de la Ática central, en Grecia, cerquita de Corinto, no más de 18 kilómetros. Dios bendiga a la hermana Yayi, Dios bendiga a Yayita, bendiciones, pastor, y a cada oyente. Amén. Recibo esas bendiciones y también cada oyente recibe esas bendiciones para honra y para gloria del Señor. Vemos entonces que esta costumbre que Pablo le está hablando, y por eso yo decía, leamos gramaticalmente lo que dice, ¿qué harán los que? No qué haremos, sino qué harán los que. Los que se bautizaban
por los muertos. En esto, para poder entender lo que Pablo le decía en el rito que se hacía ahí precisamente en Grecia, en lo que adoraban ellos a esta diosa Demeter, resulta que ella tenía una hija, esa hija se llamaba Perséfone. Perséfone había sido raptada por Hades, que era el dios de los muertos, la había raptado, la había llevado al submundo que tenían los griegos según su creencia, y le había dado a comer del fruto de una granada que tenían allí en el submundo, y para los griegos, aquellos que comían la comida del submundo, la comida de los muertos, no podían volver, no podían retornar a la vida. Resulta que en este caso Demeter, buscando desesperadamente a su hija Perséfone, que había sido raptada, ella descuidó su tarea como diosa que era, y tenía ella a su cargo el darle el crecimiento a toda la hierba, a toda la semilla. Entonces hubo un invierno donde la tierra se prolongó, ese invierno la tierra no produjo nada de nada. Se heló la tierra, la gente pasó mucho hambre en el primer invierno, porque se cuenta que ese fue el primer invierno. Entonces, en ese tiempo que ella descuidó su tarea por buscar a su hija, le enseñó cómo debía cultivar la tierra, cómo debía sembrarse, a un varón llamado Triptolemo. Y él fue quien le enseñó a todos los griegos, según la mitología griega. Perséfone, entonces, vuelve a tener un reencuentro con su madre, viene del inframundo, pero puede pasar nada más que 9 meses con su madre. No puede pasar más tiempo, después ella debe regresar nuevamente. En todo eso que ellos tenían, ese acto de adoración y que llevaba esa iniciación para poder llegar y pertenecer a ellos, a esa religión que ellos practicaban, había que precisamente usar un rito de bautismo. ¿En qué consistía ese rito de bautismo que ellos practicaban? Bueno, dice la historia que ellos tenían que ir y lavarse en el mar, lavarse allí en el mar bien lavado, y una vez que estaban bien lavados, salían, después de haber sido lavado todo su cuerpo, salían y ya ellos estaban siendo los novicios, los nuevos que habían entrado a esa secta, en la esperanza que también, así como Perséfone, cuando ellos muriesen, pudiesen venir de tanto en tanto a visitar a sus seres queridos. Hacían este ritual convencido de que era así, pero nunca nadie había vuelto de los que se habían marchado. Recuerden que el apóstol dice, para vergüenza vuestra, lo digo. Bendito sea el nombre del Señor. La pastora Zulma, de allí de la iglesia Señales de Cristo en Villa Mercedes, nos dice, el Todopoderoso Dios de Israel esté bendiciendo su pueblo diseminado en todo el mundo. También bendiga a cada oyente y a vos, querido hermanito, doble porción de la bendición de parte de Dios. Amén. Recibo esa bendición y reciban también cada uno de ustedes la bendición que está impartiendo la pastora Zulma. Entonces, había esta costumbre en Grecia de bautizarse por los muertos. No precisamente era una costumbre cristiana que se aplicaba a los cristianos, no.
No, no era que el apóstol Pablo le está hablando a los cristianos de una costumbre cristiana. En eso a nosotros nos tiene que quedar bien en claro cómo está escrito el texto. Dice el apóstol, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Qué harán aquellos que se bautizan por los muertos? Ningún cristiano se bautizaba por los muertos, ningún cristiano. No era una práctica del cristianismo. Sí era una práctica griega, El noviciado de esa religión que ellos tenían allí en Grecia, allí ellos hacían todo esto para poder llegar, para poder pertenecer a esa religión. Entonces el apóstol Pablo le está hablando de algo que ellos ya conocen, que es distinto al bautismo cristiano, que es distinto. En esto el apóstol Pablo, por eso, usando el apóstol Pablo lo que ellos hacían, dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Entonces vemos que ya el pueblo griego tenía la esperanza de una resurrección temporaria. Dios bendiga al hermano Jorge, el Señor lo llene de su gracia. Dios bendiga a la pastora Loreta, el Señor la llene de su divina gracia. Hola pastor querido, Dios le bendiga, y también a cada persona. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones, como cada persona le insto a que la reciba en el nombre del Señor. Entonces vemos que si nosotros comprendemos la costumbre del apóstol Pablo, la costumbre del pueblo griego, Pablo tenía un modo y había aceptado un modo de lavamientos, la palabra traducida bautismo. Recuerden que siempre que en el Nuevo Testamento habla de lavamiento, está escrita la palabra baptizo, que es del griego baptos, que quiere decir acción de mojar, acción de señalar, acción de lavar, acción de teñir y acción de sumergir. De acuerdo a cómo está escrita la frase, tiene ese significado. Entonces Pablo, que conocía de todos estos bautismos que tenía y celebraba el pueblo judío celebraba estos tipos de bautismos, ya lo celebraba desde mucho tiempo antes que Pablo se convirtiese. Vienen de la época de Moisés. Moisés recibe instrucciones por Dios que haya estos lavamientos antes de vestir a Aarón y a Eleazar, sus hijos, con las vestiduras sagradas para el desempeño del sacerdocio. Fueron lavados ellos. Claro que en el Antiguo Testamento no aparece la palabra bautismo, porque está en griego y en arameo. La palabra bautismo es una palabra que es del griego. Hebreo y arameo no tiene la palabra bautismo. Entonces en el Nuevo Testamento aparece bautismo, en el Antiguo Testamento lavamientos y libaciones. Eso es lo que en el Nuevo Testamento se le llama bautismo. Estos bautismos que practicaban los griegos, que no tenían nada que ver con los lavamientos o los bautismos que practicaban el pueblo judío, eran totalmente distintos, no se aplicaban, en este caso, a lo que se aplica en Grecia. Eran completamente distintos.
el Señor Jesús le dice a Juan y a su hermano, ¿podéis beber del vaso que voy a beber? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Recuerden que ellos ya eran bautizados, entonces quiere decir que el Señor está hablando de otro tipo de bautismo. No está hablando del bautismo del agua. Recuerden que Juan el Bautista dice, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Otro tipo de bautismo. Entonces, cuando el apóstol le enseña a la iglesia de Corinto, y por eso él le dice, para vergüenza vuestra lo digo, termina así el apóstol la frase en el verso 34, para vergüenza vuestra, ¿por qué? Dice la palabra, sigamos la trayectoria de los versos, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Si no recibían ellos de esa práctica milenaria, ¿por qué la seguían trayendo en cuenta? Esta práctica que Pablo le está hablando aquí a los griegos tenía más de 1300 años. Más de 1300 años ellos se venían bautizando por los muertos. Entonces, si esta práctica no les daba resultado a ellos, dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Por qué seguían bautizándose por los muertos si ellos sabían que de todos los que habían muerto ninguno había resucitado? No le está hablando a los cristianos. Pablo le habla a los cristianos de una práctica que hacían los que no eran cristianos. Y querían traer esa práctica a la iglesia, querían poner esa práctica también en la iglesia. Pero no era así, no era así. Vemos entonces como el apóstol dice el verso 30, y él va a exponer ahora lo referente a su bautismo. Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a cada hora? ¿Para qué voy a correr riesgo? Si a mí me pasara como a los griegos, que voy a morir y no voy a resucitar, ¿para qué me voy a poner en peligro por predicar el evangelio, que era precisamente anunciar la resurrección a eternidad? Si no van a resucitar, ¿para qué? No tiene sentido que yo arriesgue mi vida. Como dice él, peligramos a toda hora. Pero en el verso 31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Miren lo difícil que era para el apóstol Pablo predicar el evangelio en Corinto. Cada día muero, dice el apóstol. En la iglesia de Corinto, eso no se lo dice a Gálatas, a Efeso, a Colosa, a Filipenses, no se lo dice. Eso se lo dice a la iglesia de Corinto, en una práctica que los corintos llevaban costumbre milenaria realizándola. ¿O acaso es novedad para usted, querido hermano, oyente? ¿Cuántos que son bautizados por medio de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, festejan el culto de la Pachamama? ¿Cuántos? Eso es lo que Pablo no quiere, que entre ese rito pagano, a la iglesia de Corinto. No quiere por nada que se desvirtúe
el bautismo cristiano con esos ritos, esos lavamientos que cumplían milenariamente, lo venían haciendo los griegos. 1300 años antes que Pablo llegara a predicar, ellos ya tenían este tipo de lavamiento. Por eso es que él asegura, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Le asegura, pero sí, si muero voy a resucitar, le está diciendo. Se los aseguro, le dice el apóstol, que cada día me arriesgo hasta la muerte porque sé que voy a resucitar. Entonces, dice él, si como hombre batallé en Éfeso contra fiera, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, como dice, porque mañana moriremos. Bendito sea el nombre del Señor. Acá nosotros podemos ver cómo Él les hace ver que el comer, el beber, vivamos y total después de esta vida no hay otra, no vamos a resucitar. El hermano Jorgito dice, bendiciones, Pastor Osvaldo y oyente. Amén. Recibo esas bendiciones también de la pastora Loreta. Pastor querido, Dios le bendiga y también a cada persona las recibo en el nombre del Señor. Vemos entonces lo que el apóstol les trae, les hace ver que él cada día se exponía a morir por predicar el Evangelio. Cada día, porque sabía que iba a resucitar, porque él sabía que llegado el momento, él iba a ser resucitado por el Señor. Cuando nosotros podemos ver lo que el apóstol le dice a la iglesia de Corinto y se lo explica así de esta manera, es para que ellos comparen, para que ellos puedan sopesar esa enseñanza que le han dado con la enseñanza del cristianismo. Pero no para que entre a la iglesia, ni que se practique en la iglesia lo que practicaban ritos paganos que no eran cristianos. Evita el apóstol Pablo que eso suceda. Por eso él comienza diciéndole allí a los corintios que si cada día va a morir, entonces, ¿para qué hacer aquello que no era provechoso? ¿Para qué hacer lo que no iba a dar ningún fruto? Aquí nosotros podemos ver cómo el amor que el apóstol Pablo siente por el Evangelio, porque él llega a llamar mi Evangelio, hace que no quiere que se contamine con las ideas religiosas que tenía el pueblo griego. Por eso, él cuando habla, le dice, ¿qué harán los que? No dice, ¿qué haremos nosotros que nos hemos bautizado? No, porque él no se bautizó por ningún muerto. No tomó él el lugar de ninguna persona muerta para bautizarse por esa persona. Y Pablo sabía de los bautismos. Pablo sabía de los lavamientos, de los ritos que tenía el pueblo judío. Si él había sido instruido a los pies de Gamaliel, él sabía que cada vez que él regresaba a su casa, debía lavarse las manos. Él sabía que cada vez que iba a tomar un jarro para beber agua,
debía primero lavar ese jarro. Él sabía que si se iba a acostar sobre su cama, antes de acostarse sobre su cama, él tenía que rociar su cama con agua, porque si no, no se acostaba. Todos esos ritos que aparecen con la palabra bautismo. Si muchas veces dice, cuando vienen de las plazas no se bautizan las manos, no comen. Si no bautizan los jarros de beber, no beben. Si no bautizan los lechos, no se acuestan. Pablo sabía y mucho de la doctrina de bautismo, de lavamientos, de libaciones que practicaba el pueblo judío. Pero no quiere que esta costumbre griega de bautizarse por una persona muerta que sabe que no es en el mensaje del Evangelio, entonces él les hace ver que eso no debe ser así y lo muestra él. Le enseña Pablo esto a la iglesia de Corinto para que no caiga en esa vieja práctica, que desarraigue esa costumbre que tenían. Tal vez, muchos griegos, muchos, habrían practicado antes esta religión, pero ahora debían dejarla de lado. Ahora ya no era practicar esta religión, sino que tenían que cambiar, tenían que buscar de poder agradar a Dios, sacando esa contaminación que querían introducir dentro de la congregación. Por eso es que Dios bendiga a la hermana Nancy y la hermana pone Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente. Reciban las bendiciones de la hermana Nancy también. El apóstol acá les deja bien en claro. Por eso él les dice, si como fiera batallé en Éfeso, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Él está hablando de que los muertos resucitarán. Que los muertos resucitarán. Y ellos decían que no resucitaban. Entonces dice, si no resucitan, ¿para qué estoy predicando? Por eso, y acá viene para que nosotros podamos entender verso 33 con el verso 29, dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Claro, ellos le dirían, no, pero es una tradición milenaria que tenemos nosotros, los griegos, tendríamos que seguir practicándola, porque si no es una ofensa que estaríamos haciéndole a Demeter, era una ofensa que estaríamos haciendo también contra la diosa que ellos tenían, que se llamaba Perséfone, estaríamos ofendiéndolo a ellos. No es rey, no es rey. Esas malas costumbres corrompen, le dice Pablo. Esas malas costumbres, esas malas conversaciones. Esas malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y él les dice, velad debidamente. Velad, esté atento. Velad, lo que hace la guardia cuando está en guerra, aquel que es plantado como centinela, como guardia, debe estar atento a cada movimiento para que el enemigo, cuando ataque, no lo encuentre desprevenido. Él pueda dar la voz y puedan todos alistarse. Eso es lo que él les dice, velad debidamente y no pequéis. Dice él, porque algunos no conocen a Dios. Entonces vemos que no le está hablando a los hermanos de la iglesia. Está hablando de algunos que no conocen a Dios, pero sí conversaban con ellos. Por eso él le dice,
para vergüenza vuestra lo digo, que no se junte con aquel que no conoce a Dios, pero quiere traer una costumbre para que la practiquemos, una costumbre que se hace a otro Dios, a otro culto, porque él no conoce a Dios. Entonces, ¿por qué quiere que nosotros practiquemos lo que ellos practican? Eso es lo que Pablo le está diciendo en este verso 29, tan difícil de interpretar si no se conoce la costumbre del pueblo, si no se analiza bien a quién va dirigido cuando él dice, ¿qué harán los que? Los que no está identificando a la iglesia, está identificando a quienes no pertenecen a la iglesia. Los que no pertenecen a la iglesia, si quieren caminar con las manos, que caminen. Pero nosotros caminaremos con los pies porque Dios nos dio los pies, las piernas para caminar. Entonces vemos que aquí Pablo claramente enseña qué harán los que no pertenecen a la iglesia, los que no conocen a Dios, pero conocían la muerte, pero no conocen al Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él le dice, velad debidamente y no pequéis. Entonces, se ha pasado el tiempo, pero merecía la pena este versículo analizarlo, porque por allí muchas veces se toma de la manera indebida. Hermano querido, eso es lo que tenemos en el día de hoy. Vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor para que Dios pueda bendecir nuestras vidas. Hasta ahora los hermanos nos han deseado y hemos recibido esos deseos de bendición en nuestra vida, pero ahora queremos que Dios bendiga nuestra vida. Así que vamos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga, el Señor les llene de su divina y santa gracia. Esta noche, cuando usted vaya a descansar, deje todas sus cargas a las plantas del Señor, agradézcale al Señor. Señor, te doy gracias porque han bendecido mi vida en esta noche. Señor, te doy gracias porque me das la oportunidad de clamar a ti. Aquí entrego toda mi carga, Padre mío. Dame fortaleza para mañana tener un día en victoria en tu nombre. Que Dios nos bendiga, Dios nos llene de su gracia y será hasta el día de mañana, Dios mediante.